Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gerardo Junior Sánchez Ignacio, soy docente de la Escuela de Fisiopatología de la Academia Harper y en esta oportunidad les voy a presentar el tema de glomerulopatías. Comenzamos. Les he presentado un índice muy interesante. Vamos a empezar primero definiendo qué son las glomerulopatías, ¿no? Después de eso vamos a ver cuáles son las estructuras de la barrera de filtración glomerular, la fisiopatología de la proteinuria, las podocitopatías, la glomerulosclerosis tanto focal y segmentaria, el síndrome nefrótico y finalmente el síndrome nefrítico. Comenzamos. De por sí, para hablar de glomerulopatías, vamos a diferenciarlo en dos. Vamos a tener causas primarias o causas secundarias, como por ejemplo puede estar asociado a procesos de amiloidosis o incluso diabetes mellitus, ¿no? Pero mayormente esta presencia esta patología va a estar dada por la presencia en hallazgos histopatológicos, ¿no? Por ejemplo, podemos ver en la parte del glomérulo, en la histopatología, por ejemplo, alteraciones del podocito, alteraciones de la membrana basal glomerular y una gran cantidad de componentes que de por sí van a llevar a la manifestación clínica, en este caso en el paciente, como puede ser proteinuria, puede ser hematuria, ¿no? Entonces, como les menciono aquí, como lo he puesto acá, clínicamente el paciente en una glomerulopatía va a presentar tanto proteinuria como hematuria o incluso pueden estar ambas de la mano. Bien, acá les he presentado la composición de un glomérulo, no recordar específicamente que dentro del glomérulo existen elementos importantes, ¿no? Como por ejemplo los podocitos, los pedicelos, que en un momento vamos a hablarlo, también la membrana basal glomerular, que tiene la gran capacidad de filtración, y existen algunos componentes que cuando hay alteración, por ejemplo, de la membrana basal glomerular, va a perder su funcionabilidad de filtrar y entonces van a no filtrarse algunos componentes que pueden ser dañinos, en este caso para el riñón, ¿no? Como acá les he puesto que el filtrado glomerular va a presentar la misma composición que el plasma, a excepción de las proteínas y los elementos formes que de por sí se filtran y no pueden pasar la barrera de la membrana basal glomerular. Bien, acá les he presentado una imagen muy dinámica para que puedan ver la composición, dónde queda anatómicamente ubicado el podocito, ¿no? Al lado de la membrana basal glomerular. También aquí podemos ver los pedicelos, las células endoteliales y las células mesangiales, tanto en una imagen anatómica, obviamente de un punto de vista clínico, para que a la larga podamos diferenciarlo, y también al lado tenemos la imagen de un glomérulo en el punto de vista histopatológico, ¿no? En este caso, perdón, un lado anatómico y un lado histopatológico. Bien, de por sí hay algunos puntos importantes, ¿no? Vamos a basarnos definitivamente en la fisiopatología, en los puntos más importantes que tienen que ver en la raíz, en por qué está surgiendo una glomerulopatía, ¿no? Por ejemplo, aquí debemos de tener en cuenta que el podocito se va a fijar por medio de las integrinas, en este caso la beta 1 y alfa 1, a ciertos componentes de la membrana basal glomerular, como por ejemplo, en este caso al colágeno tipo 4 y a la laminina, como lo podemos ver en la imagen, ¿no? Recordar que entre los pedículos podocitarios se va a encontrar el diafragma. Ahorita lo vamos a ver en una imagen más de cerca, el diafragma. Pero el diafragma es importante, muy importante. ¿Por qué? Porque va a contener a la nefrina, que se va a fijar a los filamentos de actina, que por medio de las proteínas cinta podocitarias, que en este caso los filamentos de actina tienden a ser proteínas transmembrana. Recordar este síndrome, que es muy importante, que se denomina el síndrome nefrótico finlandés. Tiene dos características importantes, que va a haber una proteinuria masiva y el paciente va a morir antes de los 2 años en caso de que no se le haya realizado un trasplante. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué existe una proteinuria? Pues es simple, la proteinuria va a existir porque este paciente tiene ausencia de nefrina, es decir, que hay un problema en el diafragma, puede estar ausente o simplemente puede estar alterado, entonces no va a contener a la nefrina, y la nefrina es importantísimo para que no pueda existir algún tipo de proteinuria. Y esto es muy interesante porque debido a este componente que es tan microscópico, depende la vida de un paciente, ¿no? Porque la nefrina, si un paciente no presenta nefrina, definitivamente va a tener el síndrome nefrótico finlandés, no son enfermedades genéticas definitivamente, ¿no?
Entonces, en caso de que el paciente tenga esta patología, pues definitivamente va a tener una proteinuria masiva y va a morir en caso de que no se le realice un trasplante antes de los 2 años. Bien. También debemos de recordar que el podocito va a presentar ciertas funciones, ¿no? Por ejemplo, tiene funciones que va a mantener la polaridad celular, la citoarquitectura, la señalización celular y también controla la filtración glomerular, ¿no? Pueden haber tanto proteínas extrapodocitarias, en este caso tenemos a la C2AP, tenemos a la podocina y tenemos también a la alfa-actina 4, mientras que las proteínas intrapodocitarias vamos a tener a la nefrina, ¿no? Como ya le hemos dicho que ¿quién la va a contener a la nefrina? El diafragma. Aquí lo vemos en una imagen más cercana, que tenemos al diafragma y entre el diafragma están los pedículos, ¿no? Que obviamente son estructuras que están relacionadas con el podocito. También el podocito puede presentar ciertas funciones como va a presentar receptores AT1, tiene la capacidad de contracción y también es sensible a los cambios hemodinámicos. Bien, por otro lado también tenemos a la membrana basal glomerular. Esto es importante y es sencillo. Cuando hablamos de membrana basal glomerular tenemos que tener en cuenta algunos componentes, como por ejemplo el colágeno tipo 4, la laminina, el didógeno y los proteoglicanos. Pero si queremos hablar de membrana basal glomerular, simplemente decimos membrana podocitaria más membrana endotelial es igual a membrana basal glomerular. Son componentes que van a unirse y estos dos componentes van a generar, van a formar lo que es la membrana basal glomerular. Por otro lado también tenemos el endotelio, ¿no? El endotelio de por sí va a ser la capa más interna, ¿no? Aquí por ejemplo en la imagen podemos ver aquí al endotelio que está relacionado con el podocito, con los pedicelos o pedículos y también la membrana basal glomerular definitivamente, ¿no? Entonces aquí vemos al endotelio que va a tener fenestras también, ¿no? Y por otro lado también debemos de mencionar que el endotelio tiene algunos componentes como los glicosaminoglicanos del glucocálice endotelial, tenemos al heparán y al condritinsulfato, mientras que también por otro lado tenemos a los proteoglicanos que tenemos en este caso al perlecan y al versican que van a ser responsables de la carga iónica. Bien, en cuanto a las células mesangiales es importante mencionarlo porque van a poseer una función de mesangiolisis, no es que una función de fagocitosis, es que van a remover las moléculas que van a alcanzar el espacio subendotelial, en este caso las moléculas que ya no tienen vital importancia, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver en la imagen anatómica cómo están las células. Aquí vemos a la membrana basal, las células endoteliales, al pericito, a la membrana basal y en este caso las células mesangiales van a encargarse de la fagocitosis. Es como entre comillas van a ser los macrófagos que van a encargarse de eliminar todas las moléculas que ya no tengan alguna importancia en el espacio subendotelial, ¿sí? Bien. ¿Todo se filtra en el glomérulo? Pues definitivamente no. Hay componentes anatómicos que de por sí van a pasar tranquilamente, pero otros componentes que van a quedarse filtrados por el tamaño, por el diámetro, por el peso molecular o por el diámetro de la barrera también. Por ejemplo, la barrera de filtración glomerular permite el paso de sustancias menores a 18 angstroms. O sea, por ejemplo, vemos el segundo punto. El diámetro de la albúmina es 35.5 Armstrong. Es por eso que la albúmina no se filtra, se queda atrapada y en caso de que haya alguna alteración, en este caso en el glomérulo, pues una alteración renal en general, hablando de por sí propiamente de una glomerulopatía, pues estas sustancias que son tan grandes van a pasar, ¿no? Y esto va a generar alteraciones como probablemente algún tipo de fibrosis incluso en el riñón, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? También hay que resaltar que el diámetro del eritrocito es mucho más grande, presenta 70.000 Armstrong, por eso es prácticamente imposible que un eritrocito pueda pasar por este diámetro. Imposible hablando fisiológicamente, pero fisiopatológicamente cuando hay una alteración, definitivamente esta barrera va a estar alterada y van a pasar los eritrocitos, albúmina y otro tipo de proteínas tranquilamente. Por otro lado también tenemos el peso molecular, ¿no? La barrera interviene en la selección tanto por la carga como el tamaño, ¿no? Entonces estas tienen que ser mayor a 70 kilodaltons. Y la albúmina tiene un peso molecular de 65 kilodalton, ¿no? Es por eso que no se puede tampoco pasar, ¿no? Por el peso glomerular. Y también el diámetro de la barrera, ¿no? El capilar fenestrado
presenta de 60 a 100 nanómetros, mientras que el diafragma presenta poros con radio de 12 nanómetros, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que el endotelio posee un grosor de, en este caso, de 500 a 1000 nanómetros. Es por eso que debemos decir que todos estos componentes estamos hablando en un ámbito fisiológico, ¿no? Que es por eso que algunos componentes, en este caso la albúmina, los eritrocitos o algún tipo de proteínas, van a quedar atrapadas. Es decir, no van a poder pasar la barrera, ¿no? Porque definitivamente son muy grandes o tienen mucho peso o simplemente el diámetro de la barrera es muy estrecho. Bien, en cuanto a la inmunofisiopatología del daño glomerular, de por sí van a intervenir tres componentes: la inmunidad celular, tanto como el TH, en este caso hablando de la inmunidad celular, el TH1, el CD4, el CD8, el TH17. También tenemos a la humoral, que está dada por los linfocitos B, y también a las células dendríticas, ¿no? También cabe resaltar que el depósito de inmunocomplejos en las glomerulonefritis va a generar una activación del complemento, en este caso activando al CAM, ¿no? Que de por sí va a llevar a cabo una liberación de las proteasas y va a haber una síntesis de los radicales libres de oxígeno que van a ser tóxicos, en este caso para el riñón. Y por otro lado va a haber un incremento de la apoptosis, una alteración de la actina-nefrina, que si hay una alteración de la actina-nefrina, pues definitivamente vamos a tener una alteración en la proteinuria, como ya le hemos mencionado, ¿no? Va a haber proteinuria, mejor dicho. Y también van a haber cambios en el citoesqueleto podocitario, ¿no? Debemos de tener en cuenta que la activación del complemento, va a generar activación de interleuquinas proinflamatorias, ¿no? Y un punto importante es que el podocito no presenta capacidad replicativa, ¿no? Es que cada vez que hay un daño, en este caso a nivel podocitario, pues definitivamente la función va disminuyendo cada vez. Por otro lado, también tenemos a las podocitopatías, ¿no? Bueno, estamos hablando de las podocitopatías, pero hablando netamente de las injurias, esta va a estar relacionada con una pérdida de los procesos podocitarios, va a haber un incremento del estrés mecánico, va a haber una excesiva exposición de proteínas, que esto va a inducir a la producción del TGF-beta. Y esto es importante porque cuando existe una proteinuria excesiva, esto va a generar fibrosis de las estructuras anatómicas del glomérulo y a la larga obviamente de la anatomía renal completa, ¿no? Entonces, también en cuanto a la injuria, de por sí van a haber hipertrofia podocitaria con la formación de pseudoquistes, proliferación podocitaria, pero alteradamente, pérdida de los procesos podocitarios, es decir, las funciones del podocito ya no van a poder realizarse y obviamente la función glomerular va a disminuir, ¿no? También van a haber alteración de la integridad del diafragma, como ya le hemos mencionado, que si hay alteración del diafragma, no va a haber producción de nefrina, y la nefrina es importante para la citoarquitectura y para una gran cantidad de componentes relacionados con la filtración glomerular, ¿no? Y también va a haber definitivamente un incremento de los mediadores inflamatorios. Si estamos hablando de podocitopenia, va a estar relacionado a tres conceptos, ¿no? A la apoptosis, a la alteración, bueno, de por sí si hablamos de podocitopenia, obviamente va a estar relacionado con una glomerulosclerosis tanto focal y segmentaria, porque he ahí el paso de ciertas sustancias, como en este caso proteínas, refiriéndonos a algún tipo de síndrome nefrótico y algún tipo de síndrome nefrítico cuando hay un paso de eritrocitos, ¿no? Pero también puede estar relacionado con la pérdida de la adhesión o separación de los podocitos de la membrana basal glomerular, ¿no? En este caso generando una podocituria. Por otro lado, hablamos ya de la glomerulosclerosis tanto focal y segmentaria, ¿no? En este caso va a haber presencia de sinequias o esclerosis definitivamente, porque si hablamos de una segmentaria, aquí como podemos ver en la imagen, bueno, este es un glomérulo normal y este es cuando ya hay un tipo de glomerulosclerosis, ¿no? Pero debemos de recordar y diferenciar que si hablamos de una glomerulosclerosis segmentaria, estamos hablando cuando hay solamente daño de una parte del glomérulo, pero si hablamos de una focal es menos del 50% de los glomérulos cuando realizamos una biopsia. Bien, en cuanto a la glomerulosclerosis focal y segmentaria, fisiopatológicamente va a estar asociado a una podocitopatía, ¿no? En este caso puede haber una pérdida entre el 20 y 40% de la respuesta fibrótica inicial, puede haber una pérdida de más del 40%, que esto va a estar asociado con un aumento de mecanismos de esclerosis glomerular, y también puede haber una pérdida de más del 60%, en este caso cuando ya estamos hablando de una esclerosis global sin capacidad de filtración, ¿no?
Obviamente este es un proceso que va evolucionando, ¿no? Como les he mencionado, si existe una pérdida del menos del 20%, de por sí no va a haber tanta alteración, ¿no? En este caso en la cápsula de Bowman, ni tampoco va a haber una expansión mesangial. Pero si vamos aumentando con una pérdida del 20%, del 40%, del 60%, pues la capacidad de filtración glomerular va a ir disminuyendo. En cuanto a la fisiopatología, de por sí tenemos unos conceptos, una etiología, en este caso primario-secundaria. La secundaria cuando está asociada a algún tipo de droga o virus, y esto va a generar una reducción de la masa renal, ¿no? Y esta reducción de la masa renal me va a generar una vasodilatación refleja que va a disminuir, en este caso, la resistencia del arteriol aferente, generándome un incremento de la presión hidrostática glomerular, y esto me va a llevar a la hipertensión glomerular. Definitivamente el riñón va a estar completamente alterado y esto va a traer repercusiones, ¿no? Bueno, ya estamos hablando en este caso de una ya glomerulopatía, en este caso tanto sea focal o segmentaria. Bien, en cuanto al síndrome nefrótico debemos tener en cuenta algunos puntos importantes, ¿no? Por ejemplo, el síndrome nefrótico netamente va a ser proteinuria, ¿no? En este caso va a haber una proteinuria de rango nefrótico definitivamente cuando es mayor a 3.5 gramos en 24 horas, cuando existe una hipoalbuminemia, en este caso menor a 3 gramos por decilitro, o cuando hay una asociación, en este caso, con una hiperlipidemia o hiperlipiduria, que lo vamos a ver en un momento. Por otro lado, también pueden haber consecuencias de la proteinuria nefrótica, ¿no? En este caso pueden haber alteraciones de la proteinuria plasmática que me va a llevar, vamos a ver a grandes rasgos cada uno de estos puntos. Alteraciones de las proteínas plasmáticas, injuria renal, puede haber edema, que vamos a ver una teoría hipovolémica e hipervolémica, y la dislipidemia, que también está muy asociado a un síndrome nefrótico. Bien, en este caso, hablando de las alteraciones de las proteínas plasmáticas, definitivamente va a haber una pérdida de la inmunoglobulina y del complemento C3 y del factor B. Y esto me va a generar un aumento de la incidencia de las infecciones, pues definitivamente la inmunidad va a bajar, ¿no? Por el mismo hecho que hay una pérdida de las inmunoglobulinas y del complemento. Acordémonos que el complemento está relacionado con la inmunidad, que trata de proteger a nuestro organismo de posibles infecciones, ¿no? También va a haber una pérdida de los factores de coagulación. En este caso va a haber un perfil trombótico, el paciente va a estar muy alterado en cuanto a problemas hematológicos, y también va a haber una pérdida de proteínas, en este caso como la vitamina D y los metales. ¿Y por qué proteínas? Ustedes se preguntarán. Porque recordemos que las proteínas, existen algunas proteínas transportadoras, ¿no? Que me van a transportar la vitamina D, el hierro, el cobre, el zinc. Entonces el paciente va a estar malnutrido. Por otro lado, en cuanto a la injuria renal, definitivamente vamos a ver unos cuantos aspectos también, ¿no? Porque vamos a tener una pérdida, en este caso, de la filtración glomerular, que me va a llevar obviamente a una exposición de muchas proteínas a nivel tubular, y esto me va a generar un daño en el intersticio, a nivel túbulo intersticial, aumentando un factor importante que es el TFG beta, y esto me va a generar fibrosis, ¿no? Entonces va a haber una alteración en la diferenciación de los mesangioblastos, en los mesangioblastos que se encargan de la producción del colágeno tipo 1 y tipo 3, y de los mesangiocitos maduros, ¿no? Que los mesangiocitos maduros están relacionados con la producción de colágeno tipo 4. Entonces, he aquí el problema, porque si tenemos colágeno tipo 1 y tipo 3, este no va a poder ser degradado. Entonces, como no va a poder ser degradado, se va a generar un acúmulo en el depósito, va a haber un depósito o un acúmulo en la matriz extracelular, y esto me va a llevar a una esclerosis. En cuanto a la teoría del edema, ¿no? También tenemos, bueno, definitivamente va a haber un edema, y esto es sencillo, no simplemente porque hay hipoalbuminemia, disminuye la presión oncótica y aumenta la presión hidrostática. Eso debemos recordarlo siempre, ¿no? Entonces puede haber una disminución del volumen plasmático, puede haber, y como compensación van a aumentar lo que es la ADH, también algunos componentes del sistema nervioso simpático también. Y la teoría hipervolémica es cuando hay un incremento de la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa. Esto me va a generar definitivamente una retención de sodio, y va a haber un incremento de la bomba de sodio e hidrogeniones, ¿no? Entonces, estas son teorías que de por sí me van a llevar a la producción de edema. Pero recordemos que lo básico y lo que siempre hemos escuchado en nuestras clases de medicina es que si aumenta la presión hidrostática, disminuye la presión oncótica. Si disminuye la presión oncótica, aumenta la presión hidrostática.
En cuanto a la dislipidemia, pues definitivamente va a estar asociado a estos procesos, porque va a haber un incremento del colesterol total y va a haber una hipertrigliceridemia. Entonces, ¿pero por qué va a haber eso? Ustedes se preguntarán, ¿no? Porque hay una asociación en la pérdida y la disminución de la lecitincolesterol acetiltransferasa, ¿no? Entonces, la función de esta va a ser que esterifica el colesterol y es esencial para la salida del colesterol de los tejidos y su transporte al hígado. Entonces, si hay una alteración de estas, pues definitivamente el colesterol va a aumentar y por eso es que se va a generar lo que se le llama la dislipidemia, ¿no? Por otro lado, también hay una asociación a la pérdida y disminución de la lipasa lipoproteica, y esta va a estar encargada de la hidrólisis de los triglicéridos. Entonces, si no hay hidrólisis de los triglicéridos, pues definitivamente va a aumentar. Está asociado cada uno a ciertos componentes. En este caso, por ejemplo, si estamos hablando de la lipasa lipoproteica, es dependiente de la activación de la apoproteína C2. Y si estamos hablando de la lecitincolesterol acetiltransferasa, va a ser dependiente de la actividad de la ApoA1. Por otro lado, también tenemos en este caso a la dislipidemia, ¿no? En este caso debemos de recordar que en los pacientes con síndrome nefrótico va a haber una disminución de la presión oncótica, y esto también me va a generar un incremento de las lipoproteínas, en este caso como la VLDL. Y también, si estamos hablando de un paciente nefrótico, de un paciente con síndrome nefrótico, va a haber una disminución de la lipasa proteica. Entonces esto me va a impedir un adecuado clearance de los triglicéridos, y por ende, tanto de los triglicéridos como el LDL, y por ende este va a aumentar, ¿no? Estamos por terminar ya la exposición, pero hay un punto también importante, ¿no? Porque si vamos a hablar de síndrome nefrótico, pues también tenemos que hablar de síndrome nefrítico, porque muchas veces no se logra diferenciar. Acuérdense, síndrome nefrótico, proteína; síndrome nefrítico, hematuria; síndrome nefrótico, proteinuria; síndrome nefrítico, hematuria, ¿no? En este caso, de por sí va a haber una glomerulonefritis que va a estar asociado con una inflamación intraglomerular. En este caso, como les he mencionado, puede haber una asociación con una proliferación celular y hematuria, ¿no? Entonces la clínica va a ser una proteinuria de tipo no nefrótico, que ya lo hemos visto en el parámetro anterior, en el punto anterior, ¿no? Va a ser una proteinuria no nefrótica, pero con una hematuria e incluso va a estar asociado en un paciente que tenga hipertensión arterial, ¿no? Y entonces puede haber distintas causas, ¿no? Por ejemplo, tenemos las nefritis lúpicas. Recordemos que el lupus eritematoso sistémico tiene un componente renal, ¿no? Puede haber una alteración renal, y esto me va a generar definitivamente un síndrome nefrítico. Puede estar asociado a la glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no? En este caso, que mayormente le va a los niños, que empieza con una faringitis, ¿no? Con algunas manchas en la piel también. Asociado a vasculitis y a la nefropatía por inmunoglobulina A. En este caso va a haber un daño de las células mesangiales o endoteliales, ¿no? En este caso, ¿por qué? Por el contacto con la sangre. Entonces esto me va a aumentar los leucocitos, el complemento, y van a generar un proceso inflamatorio con proteínas proinflamatorias, ¿no? Entonces, de por sí aquí va a haber una inflamación renal con un sedimento activo, en este caso en los exámenes de orina, ¿no? Y cabe resaltar que la mayoría cursa con depósitos e inmunocomplejos a nivel subendotelial. En cuanto a la nefritis lúpica, pues necesariamente hay que decirlo, ¿no? Que es un desarrollo de inmunocomplejos in situ por interacción de los nucleosomas de las células renales, ¿no? Entonces va a haber una pérdida de la tolerancia inmunológica, ¿no? Mayormente estas enfermedades reumatológicas están asociadas con componentes inmunológicos, ¿no? Entonces, definitivamente también en el lupus no solamente va a haber un componente renal, sino también puede haber un componente cardíaco, un componente reumatológico, que a la larga van a llevar al deterioro funcional de todo el organismo de nuestro paciente, ¿no? De por sí, de recordar siempre, ¿no? Que el marcador más importante para la presencia, para poder identificar o la sospecha de un lupus, es el anti-sDNA, ¿no? Que está formado por los nucleosomas. Entonces va a haber un fragmento de cromatina liberado por la apoptosis, por este mismo desarrollo de inmunocomplejos, y en los exámenes es lo que vamos a encontrar, ¿no? Pequeños fragmentos liberados, en este caso fragmentos de cromatina liberados por la apoptosis que está habiendo en esta patología. Entonces esto vamos a encontrar en el examen del anti-sDNA.
Por otro lado también tenemos a las nefropatías por inmunoglobulina A, que va a estar a consecuencia, puede ser a consecuencia o no de una respuesta inmune exagerada, en este caso de inmunoglobulina A, ¿no? Mayormente está asociado con procesos secundarios a un procesos asociados a enfermedades o alguna infección respiratoria, ¿no? Mayormente se ve en la enfermedad de Berger, que va a estar asociada con una glicosilación anormal de la inmunoglobulina A. Entonces va a haber una pérdida del ácido siálico, y en este caso va a haber una cialoglucoproteína, en este caso la pérdida de este componente que es el ácido siálico, y esto de por sí va a impedir una adecuada depuración de los receptores acialogluproteicos, ¿no? Entonces esta inmunoglobulina A va a estar acumulada en la sangre y definitivamente va a haber depósitos en el mesangio. Por otro lado también tenemos a las vasculitis, ¿no? Las cuales van a estar asociados con la presencia del ANCA, ¿no? Que es el anticuerpo antineutrófilo, ¿no? Por otro lado también debemos de recordar que si vamos a reconocer como el antígeno a la mieloperoxidasa, en este caso podemos tener a la MPO, a la ANCA-P o al PAM, ¿no? Y en cuanto a la proteína 3 tenemos al PR3, que vamos a encontrarlo en la enfermedad de Wegener. Recordar que las vasculitis no solamente va a abarcar el órgano renal, ¿no? Sino que también puede haber un componente pulmonar, incluso también la piel, ¿no? Entonces recordar también que el ANCA va a incrementar la expresión de moléculas de adhesión en las células endoteliales, y entonces esto va a generar un aumento de los monocitos y los neutrófilos. Es por eso que cuando nosotros nos encontramos frente a un paciente con algún tipo de vasculitis, pues definitivamente vamos a ver una alteración en el componente hematológico laboratorial. Y por otro lado también tenemos a estas tres patologías importantes, ¿no? Tenemos a la glomerulonefritis membrano-proliferativa, que está asociado con una hipocomplementemia, y también se cabe resaltar que está clasificado según la presencia de antígenos, ¿no? Por otro lado también vamos a ver alteraciones en la inmunofluorescencia y, como les he mencionado, también algunos componentes antigénicos, ¿no? Porque estas patologías mayormente están asociadas con algún componente genético, ¿no? También tenemos a la glomerulonefritis post-estreptocócica, en este caso post-infecciosa, pero mayormente lo más común es la post-estreptocócica, que se va a presentar de 1 a 2 semanas después de la faringitis que el paciente ha podido presentar, ¿no? Mayormente está asociado con infecciones dérmicas, infecciones del tracto urinario, pero mayormente va a estar presente en los niños. Y por otro lado también tenemos a la púrpura de Henon-Schollen, ¿no? Que histopatológicamente es indistinguible de una nefropatía por inmunoglobulina A, ¿no? Entonces no va a estar asociado solamente con la presencia de esos componentes de inmunoglobulina A, sino que también va a haber presencia de lesiones purpúricas en los miembros inferiores o incluso en la zona abdominal. Bien amigos, espero que les haya gustado este video, espero que les sirva mucho más que todos los esquemas que he realizado, porque literalmente es mucha información fisiopatológicamente que he podido encontrar. Entonces he tratado de recabar la información más necesaria y he realizado estos esquemas para que más o menos puedan ver cuáles son los puntos de la fisiopatología que son importantes de recordar. Igual como lo digo en las otras clases, estas enfermedades son enfermedades que literalmente tienen una gran cantidad de información, no solamente fisiopatológicamente, sino fisiológicamente. Si queremos entender obviamente a la enfermedad, tenemos que saber la fisiología, también el componente clínico, en el componente laboratorial, en el componente diagnóstico, en el tratamiento, pero estamos en la escuela de fisiopatología y es por eso que por medio de estos esquemas he tratado de resumirle los puntos más importantes para que ustedes puedan recordarlos. Espero que les haya gustado mucho el video y nos vemos en una próxima clase. Muchísimas gracias.